Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, a nombre de la Universidad José Vasconcelos, llevar a cabo el día de hoy la primera y única sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Corporativo y Financiero. Es importante recordar que únicamente tendremos una sesión virtual, esto debido a la temporalidad de la materia, ya que como ustedes pudieron visualizar, la materia que nos ocupa únicamente tendrá verificativo en tres fines de semana y por tanto en el fin intermedio nos corresponde la disertación de nuestra sesión virtual. El día de hoy abordaremos propiamente las corporaciones en México, su forma de regulación dentro de los instrumentos jurídicos normativos, que son propiamente en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es en qué consiste la sociedad cooperativa, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, también en qué consisten las otras formas de poder hacer negocios en México, como por ejemplo los fideicomisos, el joint venture. Hablaremos también del significado de una empresa, cómo existe una regulación del comerciante, hablando propiamente del derecho mercantil, en qué consiste el doing business, cuáles son las corporaciones extranjeras que hacen negocio dentro de nuestro territorio mexicano, de igual forma en qué consiste el derecho contable, la toma de decisiones, la ética y control corporativo, en qué consisten las actas de asamblea, cuándo son ordinarias, cómo se diferencia de las extraordinarias. Hablaremos también de las actividades financieras del Estado, hablaremos de la actividad propiamente que emana del reconocimiento de las actividades propias a la distribución correcta del gasto público. Hablaremos también del derecho financiero, los principios constitucionales del derecho financiero, los principios materiales de justicia tributaria, el principio formal de reserva de ley tributario, el principio material de justicia en el gasto público y también del principio de justicia financiera. Por ello, repito, el día de hoy tocaremos estos temas que sin lugar a dudas son importantes para que nosotros tengamos estas nociones generales del derecho específicamente corporativo y financiero. Primeramente, es importante que nosotros partamos del reconocimiento que al hablar de una sociedad, de una asociación, de los fideicomisos, de las empresas y demás, forzosamente estamos hablando de la vinculación de la unión de dos o más personas que persiguen un fin o un objetivo en específico. Y por tanto, en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política, te confiere a ti como individuo la facultad para que te puedas dedicar al arte, al oficio o que tengas esta libertad de asociación siempre y cuando exista un reconocimiento legal. Y para ello emanan leyes supletorias. ¿Cuáles son estas leyes supletorias? Son todas aquellas leyes que van a reconocer y también van a conferirte derechos y a la par obligaciones. Ejemplo de ello tenemos a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando hablamos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es aquella que va a identificar cuáles son las sociedades que la ley reconoce como permitidas o como lícitas, en qué consiste cada una de ellas, cuáles son los requisitos para constituirla, etcétera, ¿no? Entonces, primeramente tenemos que partir que cuando hablamos de las sociedades mercantiles, la ley general reconoce 7 tipos de sociedades. ¿Cuáles son estas? Se encuentra la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada. Encontramos también a la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificadas. Cualquiera de ellas, el momento de que tú puedas o desees constituirla, forzosamente tienen que estar inscritas en un registro. El registro es ante el Registro Público de Comercio y una vez de que cuentes con este registro o con esta inscripción, se te conferirá a tu sociedad la personalidad jurídica. Esta personalidad jurídica es distinta a la de los socios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la persona en lo individual, ejemplo tú o ejemplo yo, tenemos personalidad jurídica emanada ¿de qué cosa? De una persona física. Pero cuando hablamos de una sociedad, de una asociación, etcétera,
Al momento que la constituyen dos o más personas, ya tiene un nombre propio. Ejemplo, ya deja de ser María Catalina para ahora convertirse, se me ocurre, en Sociedad Cooperativa Jovel, ¿verdad? Entonces, esta denominación es un atributo que se le confiere a la persona moral, ¿verdad? Y por tanto ya tiene esta personalidad jurídica que es completamente distinta a mí como individuo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad va a ser inherente a las acciones u omisiones que se realicen, pero en torno a la sociedad. Ahora bien, todas aquellas sociedades que por alguna circunstancia no se encuentren inscritas en el registro público de comercio, pero que se hayan exteriorizado como sociedad frente a terceros, consten o no en escritura pública, tendrán también personalidad jurídica. Claro está, deberán forzosamente inscribirla en el registro público, ¿verdad? Para que pueda tener este reconocimiento legal. Es importante también que nosotros indiquemos que existen también sociedades que su objeto es ilícito, es decir, contrario a derecho. Se me ocurre. Hablamos de una sociedad cooperativa. Su objeto tiene que ser lícito, ¿verdad? Sociedad cooperativa de transportes. Yo me dedico a trasladar personas de un municipio a otro. El objeto es lícito, ¿verdad? Es permitido. Pero cuando hablamos de una concepción ilícita es cuando la propia ley te lo prohíbe. Por ejemplo, tengo la sociedad cooperativa, pero me dedico a transportar indocumentados. Entonces, aunque el objeto sea transportar a personas, pero el tráfico de manera ilícita o ilegal de personas está prohibido por la ley. Entonces ahí será considerada como una sociedad ilícita y se tendrá que responder por todas aquellas acciones que emanado de la responsabilidad acrediten. Y no nada más va a ser el cese de la sociedad, sino también que se va a iniciar un procedimiento penal en contra de los socios. ¿Por qué? Porque son todos aquellos que tienen una participación y se iniciará una carpeta de investigación, ¿verdad? Por un delito. Entonces, aquí también tenemos que diferenciar cuándo es una sociedad mercantil, en este caso, que es una sociedad lícita, cuando existe una sociedad ilícita, que es cuando, aunque ya se te haya conferido una inscripción en el registro público, porque en teoría tu objeto era permitido, pero al momento de investigar, pues ya vemos que estás cometiendo un ilícito, entonces se considera como sociedades ilícitas. También existen las sociedades nulas, que son aquellas que por alguna razón no lograron constituirse. Entonces, estas tendrán una temporalidad para poder suplir aquel requisito que por alguna razón no lo hayan culminado y una vez que lo tengan, entonces se inscribirán en el registro público y empezarán a tener estos derechos y obligaciones. Es importante que se indique que cuando hablamos de sociedades o hablamos de la inscripción en el registro público, forzosamente deberán acompañarse de una escritura o también conocida como póliza constitutiva, que es aquel documento base que le va a conferir el reconocimiento y en donde se encuentra estipulado todo aquello que emana de la sociedad. ¿Qué debe constituir un acta constitutiva? Primero, los nombres, la nacionalidad y el domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. Aquí estamos hablando de lo individual, porque para que si en algún momento dado se comete algún delito, entonces podamos identificar quiénes son las personas que van a responder jurídicamente por esta situación. Por ello se dice nombre, nacionalidad, porque también recordemos que pueden existir las sociedades o asociaciones extranjeras, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Coca-Cola, que son empresas transnacionales. Entonces puede que un socio sea de Estados Unidos, uno de México, uno de Guatemala, uno de Canadá, etcétera, ¿no? Pero también nos indica que se debe señalar el domicilio de las personas físicas. ¿Por qué? Porque en el mismo sentido, si hay una cuestión necesaria de identificar a las personas, entonces quizás si nada más tenemos el domicilio de la empresa, pues no vamos a encontrar de manera inmediata a los socios. ¿Por qué también es importante que se indique de las personas físicas o morales? Porque también puede darse el caso que exista una fusión de sociedades. Ejemplo, aquí opera la sociedad Patito AC y aquí la sociedad Canguro AC, ¿no? Ambas figuran como sociedades anónimas y deciden, como el objeto es el mismo, fusionarse. Entonces dejará de existir bajo el nombre de Sociedad Patito y de Sociedad Canguro y luego se va a tener un nuevo nombre. Entonces, a esta fusión de dos personas morales para crear una nueva sociedad se denomina sociedades mixtas, ¿verdad? Entonces se tiene también que especificar qué sociedades son las que existían en un principio,
quiénes son las que se van a fusionar y bajo qué denominación van ahora a existir, ¿verdad? El segundo elemento importante dentro de la escritura o póliza constitutiva es el objeto de la sociedad. Esto es importantísimo porque para que te expidan el folio propiamente a partir del registro público, se necesita saber cuál es el objeto que persigues, es decir, a qué te vas a dedicar, ¿verdad? Se me ocurre, ¿no? Voy a vender refrescos, voy a hacer una, no sé, una empresa de venta de ropa, voy a dedicarme al transporte, no sé, el giro que le quieres dar se tiene que especificar dentro del objeto de la sociedad. También la razón social o denominación, con qué nombre vas a existir, para que en ese mismo sentido no puedan existir otras empresas que figuren bajo este nombre. O por el contrario, ya recordemos que existen las patentes. Por ejemplo, si yo te digo una palomita o te dibujo una palomita, de manera inmediata viene a tu mente, Nike, ¿verdad? Porque estamos hablando que por el simple logo o por la frase o el eslogan, la misma empresa ya te está vendiendo porque tuvo que realizar un proceso de marketing, ¿no? Para posicionar su nombre. Y si yo vengo y pongo mi establecimiento con ese nombre, estoy dando a entender que soy la misma empresa, ¿verdad? Que puede ser una franquicia, hablemos, se me ocurre, del Italian Coffee, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo que la empresa, repito, por el solo hecho de ser una empresa, vende. Entonces, el nombre es vital para que no puedan existir o para que no puedan en un momento dado obtener un beneficio sin que tenga una autorización, porque caso contrario proceden las demandas y también las sanciones por el tiempo o por lo que se haya ofrecido, ¿verdad? Bueno, también se dice que dentro de la escritura o póliza constitutiva, forzosamente se tiene que establecer la duración de la sociedad. Esta puede ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Si es por tiempo determinado y nosotros una vez que llegamos al tiempo queremos que la empresa continúe, tenemos que solicitar la amplitud del tiempo y ya el registro nos concederá el permiso o no y obviamente sea algún otro requisito que suplir. También se tiene que señalar el importe del capital social, que es aquel recurso con el cual vamos a dar inicio con la constitución de la empresa. También la expresión de lo que cada uno de los socios va a aportar. Recordemos que cada una de las sociedades puede existir dentro de sus requisitos de constitución de distintas maneras. Habrán sociedades que te permitan únicamente la aportación económica. Otras tantas te podrán permitir la aportación económica y en especie. Se me ocurre. Yo no tengo el capital, pero sí tengo 5 camiones que podemos utilizarlo para la sociedad cooperativa de transportes, ¿no? Entonces no estoy otorgando una cuestión económica, pero sí en especie. Pero también hay asociaciones o sociedades que te permiten que tengas una participación dentro de la empresa. A través del aporte intelectual, entonces va a ser mucho menor que el porcentaje de los socios que existen, pero no por ello me deja de restar una parte dentro de la empresa. Entonces, todo ello tiene que venir debidamente especificado, Juanita Pérez González, con el 20% de participación dentro de la empresa, ¿no? En cuanto a las acciones, y así de manera puntual. También quienes van a tener voz y voto al momento de una toma de decisión. Por consiguiente, se tiene que señalar el domicilio de la sociedad, ¿verdad? Para que sea necesario requerir o turnar algún tipo de escrito, se sepa cuál va a ser el domicilio en donde se puede ejercer. También la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Es importante que se indique si el administrador va a tener voz y voto, porque a veces las figuras de los administradores piensan de que yo me están contratando como administrador, ¿verdad? Dentro de este establecimiento, entonces únicamente me va a corresponder identificar que existe una correcta administración, el registro mediante los recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, etcétera, ¿no? Todo lo que corresponde a una correcta administración, pero no nada más es eso, porque si a ti te están confiriendo voz y firma, entonces significa que también cuando hay alguna responsabilidad, ya no voy a responder yo como socio, sino te estoy delegando todas estas responsabilidades emanadas de tu condición de administrador. Por eso es importante que quienes se dediquen como administradores de una empresa sepan al momento de su contratación si les están confiriendo la voz y el voto, porque a veces pensamos, bueno, hay esta irregularidad, bueno, pero a los que van a sancionar o van a iniciar un expediente por la comisión de un delito, pues son a los dueños, ¿no? A los socios. Pero si tú tienes voz y voto, la responsabilidad va a ser directamente atribuible a ti precisamente por esta condicionante.
Otro elemento importante dentro de la escritura o póliza constitutiva es la manera también en que se va a hacer la distribución de las utilidades y de las pérdidas entre los miembros de la sociedad. Ejemplo, si un socio tiene el 50% de participación dentro de las acciones, entonces, si, ejemplo, si ingresaron 100,000 pesos, 50,000 pesos van a ser solo para este socio. Aunque hayan otros 5 socios, no se va a dividir en partes iguales, porque este tiene el 50% de participación de la empresa. Pero a contrario censo, si también se va a bancarrota la empresa y tenemos una deuda de 500,000 pesos, pues también el 50%, que son 250,000 pesos, cubrirá esta persona, ¿verdad? Por eso se dice que es proporcional al grado de participación que tengas dentro de la empresa, tanto por activos, pero también como por pasivos. También se tiene que señalar el importe de fondo de reserva, que es todo aquel recurso que se va a quedar, llamémosle en caja chica, que son aquellos recursos que se van a poder disponer de manera inmediata por circunstancias extraordinarias que pudieran suscitarse y que se tiene que responder de manera pronta, ¿no? Entonces, este es el uso del fondo de reserva. También se tiene que señalar dentro de la escritura o póliza constitutiva todos aquellos casos en los que por alguna razón la sociedad se tenga que disolver de manera anticipada, ya sea, por ejemplo, como el caso del COVID, ¿no? Circunstancias emergentes que no pudieron dar continuidad con la empresa, se me ocurre, nosotros tenemos un restaurante y nos cierran porque no es una necesidad inmediata, entonces no puedo continuar pagando renta por agua, por luz, sueldos, la materia prima que se me echó a perder, porque todo eso genera una pérdida. Entonces, por esa circunstancia, bueno, me voy a bancarrota, ¿no? Entonces, también se tiene que especificar de manera pronta. De igual forma, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados de manera anticipada. Aquí se indica que todos estos puntos deben de quedar debidamente establecidos. ¿Por qué? Para que cuando por alguna razón se me ocurre alguno de los socios fallezca, entonces, ¿quiénes podrán heredar, no? Hay algunas sociedades que no te permiten que puedas heredarlo a la esposa, a los hijos o a quien tú quieras, ya que únicamente los mismos socios que iniciaron, al momento que uno fallezca, su participación se tendrá que dividir, obviamente lo tendrán que comprar, o sea, no le van a regalar, lo tendrán que comprar, pero repito, únicamente dentro de los socios que ya existen, esto para evitar que terceros ajenos o incluso aunque sean familiares puedan tener una participación. O en su defecto, en caso de que sí, bueno, pues también se debe de señalar, ¿no? Pero todo esto debe obrar dentro de la escritura o póliza constitutiva. También las reglas para la celebración de las asambleas de los socios y de los órganos de administración. Cada cuánto se va a sesionar, van a haber sesiones ordinarias y las extraordinarias son, obviamente, las que por su simple y especial naturaleza requieren que de manera inmediata se convoque a una sesión porque se tiene que someter a consideración determinado caso y dar una respuesta inmediata. Entonces, estos pues obviamente no se tienen debidamente fechas para señalarlo, repito, porque son casos fortuitos. Asimismo, todas aquellas circunstancias que por alguna razón no se hayan señalado dentro de la escritura o póliza constitutiva, pero que surjan una vez que ya se puso en marcha la sociedad, deberán someterse a consideración dentro de la sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria, para poder resolverlo y que sea en beneficio de la empresa y específicamente de los socios. Ahora bien, cuando hablamos dentro de estas sociedades, es importante que nosotros quizás de manera genérica identifiquemos en qué consiste cada una de estas sociedades. Por ejemplo, si nosotros iniciamos con la primer sociedad, recordarán ustedes que hablábamos de la sociedad de nombre colectivo. Cuando hablamos de la sociedad de nombre colectivo, es una empresa en la que los socios comparten las responsabilidades y también los beneficios de una sociedad. Dentro de sus características encontramos que los socios responden de manera ilimitada, de manera subsidiaria y de manera solidaria a las obligaciones dentro de una sociedad. También hablamos que en una sociedad en nombre colectivo, la razón social de la sociedad se forma a partir del nombre de cada uno de los socios o la fusión de nombres. También los socios no pueden ceder sus derechos ni admitir nuevos socios sin el consentimiento de los demás. Aquí ya vemos que cada una de las sociedades tiene estas particularidades de qué te permite y qué te prohíbe. También otra de sus características es que los socios no pueden dedicarse a actividades económicas similares a las de la sociedad. Ejemplo,
yo soy socio de la empresa Coca-Cola y a la vez quiero tener o ser socio de la empresa Pepsi, ¿no? Ambos tienen el mismo giro, entonces no puedes dedicarte o tener una participación dentro de otra empresa que se dedique a la misma actividad que esta en la que te encuentras, ¿verdad? Otra de las características es que la sociedad puede ser operada por socios o por personas ajenas a la sociedad. También nos indica que se debe separar el 5% de las utilidades netas anualmente para el fondo de reserva. Para constituir una sociedad de nombre colectivo, se necesita al menos dos socios y se necesita registrar los elementos, como hemos dicho, en un acta constitutiva. Se dice que una sociedad en nombre colectivo se disuelve ya sea por quiebra, por incapacidad o por fallecimiento de un socio. También por decisión conjunta de los socios, por rescisión del contrato social respecto de los socios y el proceso de disolución de una sociedad de nombre colectivo se llama liquidación y por tanto consiste en 4 puntos. Primero, en disolver la sociedad. Segundo, en elegir uno o más liquidadores. Tercero, en vender los activos para pagar las deudas y los pasivos de la sociedad. Y por último, en distribuir las ganancias restantes entre los propios socios. Ahora bien, otra de las sociedades también importantes que nosotros debemos de conocer es la que se denomina sociedad, pero en este caso ya hablamos en comandita simple. Ojo, es importante que no la confundamos porque también existe la sociedad en comandita simple y la sociedad por acciones simplificadas. Cuando hablamos de la sociedad en comandita simple, vemos que esta tiene por siglas SNSS. ¿Y qué quiere decir? Bueno, la sociedad en comandita simple nos indica que es una sociedad mercantil que se caracteriza por tener dos tipos de socios. Por un lado tenemos a los socios comanditados y por otro lado tenemos a los socios comanditados. Cuando hablamos de los socios comanditados, son aquellos que responden de manera ilimitada, de manera solidaria y de manera subsidiaria de las obligaciones sociales. Y cuando hablamos de los socios comanditarios, son aquellos que están obligados a pagar sus aportaciones. Ahora bien, para poder constituir una sociedad en comandita simple dentro de nuestro territorio mexicano, se debe cubrir 4 puntos importantes. ¿Cuáles son estos? Primero, solicitar la autorización de uso de la razón social en el módulo único de autorizaciones que se le conoce por sus siglas MUA. También se debe crear el acta constitutiva con un fedatario público. Se debe inscribir la sociedad en el Registro Público de Comercio y también se debe inscribir la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y obtener la e-firma de la sociedad en el Servicio de Administración Tributaria. Se indica también que la sociedad en comandita simple es una estructura empresarial que combina tanto la inversión de capital como también la experiencia y habilidades de los gestores. Es adecuada también para negocios que requieren la participación de inversores financieros sin que intervenga una gestión diaria. Por consiguiente, existe otro tipo de sociedad que es aquella que se le conoce como sociedad de responsabilidad limitada. Cuando hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada, es aquella que podemos encontrar por sus siglas SRL y es una entidad mercantil en la que los socios solo se responsabilizan del capital que aporta la empresa. Esto quiere decir que en caso de una deuda o de problemas financieros, los socios no responden con su patrimonio personal. Algunas de las características específicas de la sociedad de responsabilidad limitada son, primero, se necesita un mínimo de 2 socios y un máximo de 50. Ya no se está manejando mínimos y máximos. Segundo, los socios pueden aportar al menos el 50% de su participación total. Tercero, la sociedad puede ser administrada por un gerente o por varios administradores que pueden a su vez ser socios o personas ajenas a la sociedad. También se indica que la junta de socios designa a los responsables de la empresa. Por consiguiente, la constitución de la sociedad se realiza mediante un fedatario público. Esta sociedad de responsabilidad limitada está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, también por el Código de Comercio y por otras leyes mercantiles que sean aplicables.
Para citar algunos ejemplos de la sociedad de responsabilidad limitada, en México tenemos, por ejemplo, MAVE, México, que es la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Tenemos, por ejemplo, Cemento Cruz Azul, que es también una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Tenemos a General Electric International México, que también es una sociedad de responsabilidad limitada. Y Toyota Motor, que también, repito, es una sociedad de responsabilidad limitada. Ahora bien, cuando hablamos de la cuarta sociedad que nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce, es aquella que lleva por nombre sociedad anónima. Cuando hablamos de la sociedad anónima, esta se va a identificar por sus siglas SA, ¿verdad? Es una sociedad mercantil también en la que el capital social se divide en acciones y los socios son los dueños de ella en proporción a su inversión. Se indica que es un modelo de sociedad capitalista muy utilizado en las grandes empresas. Dentro de las características principales de la sociedad anónima destaca la responsabilidad de los socios que se ve limitada al capital que han aportado. También el capital social mínimo se establece en el contrato social. De igual forma, se indica que se debe reservar el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social fijo. De igual forma, la asamblea de accionistas es el órgano que se le considera como de mayor jerarquía. Por consiguiente, la constitución de la sociedad anónima se realiza o se debe realizar mediante una escritura pública. También es importante que conozcamos que para poder constituir una sociedad anónima en México se deben de seguir tres pasos importantes. Primero, se debe solicitar la autorización para usar la denominación o la razón social. Segundo, se debe solicitar un fedatario público que cree el acta constitutiva, que inscriba la sociedad ante el Registro Público de Comercio y que luego entonces dé aviso del uso. También se debe inscribir la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y obtener la e-firma en el SAT. Las sociedades anónimas se adaptan mejor a actividades que requieren un mayor número de socios para que también, en base a ello, puedan obtener un capital mucho mayor. Otra de las sociedades que reconoce la Ley General de Sociedades Mercantiles es la que se le conoce bajo el nombre de sociedad en comandita por acciones. Cuando hablamos de la sociedad en comandita por acciones, esta la vamos a encontrar por sus siglas SCA. Esta es una sociedad mercantil en la que el capital se encuentra dividido en acciones y también es aportado por parte de los socios. Dentro de este tipo de sociedad se indica que los socios se pueden clasificar en comanditados y en comanditarios y tienen diferentes tipos de responsabilidades. Cuando hablamos de los socios comanditados, estos responden de manera ilimitada, de manera subsidiaria y de manera solidaria a las deudas dentro de una sociedad. Y cuando hablamos de los socios comanditarios, responden de manera limitada únicamente por el pago de sus acciones. Dentro de las características principales de la sociedad en comandita por acciones, encontramos que no existe un mínimo de capital social, pero las acciones deben ser igual al valor y conferir los mismos derechos dentro de los socios. También la administración puede operar por uno o por varios administradores, ya sean socios o personas ajenas a la sociedad. También se debe separar anualmente el 5% de las utilidades netas para el fondo de reserva. También se indica que para poder constituir una sociedad en comandita por acciones, se necesita que existan al menos dos socios. Los socios pueden ser físicos o también pueden ser morales. La sociedad en comandita por acciones es un modelo empresarial que puede ser ideal tanto para proyectos que requieren diferentes niveles de inversión y por tanto de responsabilidad. Otro tipo de sociedades es la que se conoce como sociedad cooperativa y que igualmente lo señala o se encuentra regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuando hablamos de la sociedad cooperativa, también se indica que es una organización social en el que las personas físicas se unen para satisfacer necesidades individuales y colectivas y para ello desarrollan diferentes tipos de actividades económicas que pueden ser desde la producción, desde la distribución y desde el consumo de bienes y servicios. Estas sociedades cooperativas se caracterizan por cuatro puntos importantes. ¿Cuáles son estos? Bueno, primero, por tener intereses comunes. Segundo, porque también se basan en principios como la solidaridad,
el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Indica también que se ve limitada la responsabilidad de los socios y da a todos los socios los mismos derechos, tanto políticos como también económicos. Dentro de los principios clásicos de las sociedades cooperativas encontramos la libre adhesión, el control democrático, el retorno de excedentes a cada miembro, los intereses limitados al capital, la neutralidad, la venta al contado y el fomento y educación cooperativa. También es importante citar que existen diferentes tipos de sociedades cooperativas, como por ejemplo las de consumidores, las de producción, las de ahorro y préstamo, las de viviendas, las agroalimentarias, las de servicio, las de mar, las de transporte, las de seguros, las sanitarias o incluso también aquellas sociedades cooperativas que se dedican netamente a la enseñanza. Y por último, dentro de las sociedades que también reconoce la Ley General de Sociedades Mercantiles, encontramos a la sociedad de responsabilidad, en la sociedad por acciones simplificadas. Cuando hablamos de la sociedad por acciones simplificadas, vamos a entender que se puede reconocer por sus siglas SAS. Esta es un tipo de sociedad mercantil que va a permitir a una o a más personas físicas constituir una empresa de manera electrónica sin necesidad que exista un fedatario público. Dentro de sus características se encuentra que se pueden constituir en hasta 24 horas. No se requiere de un capital social mínimo. Tiene un administrador único en lugar de un consejo de administración. Los accionistas pueden tomar acuerdos de manera electrónica. También se indica que la responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus aportaciones y no requieren de un fondo de reserva. Para poder constituir una sociedad por acciones simplificadas se requiere de dos puntos importantes. ¿Cuáles son estos? Que todos los accionistas tengan una firma electrónica, que es la que se conoce por la e-firma, ¿verdad? Y que alguno de los accionistas tenga la autorización de la denominación de sociedad que es otorgada por la Secretaría de Economía. Se indica que las sociedades por acciones simplificadas son pues llamémoslo así, ¿no? Una opción atractiva para emprendedores y para pequeños empresarios, ya que permite poder crear una empresa de manera rápida, pero también de manera sencilla. Algunos ejemplos de las sociedades por acciones simplificadas en México son, por ejemplo, Grupo Herdes, Cinépolis, Chedraui, América Móvil, entre otras, ¿no? Ahora, una vez de que nosotros ya tenemos debidamente identificada en qué consiste cada una de estas sociedades, bueno, ahora vamos a reconocer también otro de los elementos que señala nuestro temario, que es hablar propiamente del fideicomiso. Cuando hablamos del fideicomiso, vemos que este es un contrato legal que establece que una persona llamada fideicomitente le transfiere a una institución llamada fiduciaria la titularidad de bienes o de derechos para que sean estos destinados a un fin en particular. El objetivo del fideicomiso es que la institución fiduciaria administre o disponga de los bienes para el beneficio del fideicomitente o también de un tercero. Los bienes que se pueden incluir en un fideicomiso pueden ser bienes inmuebles, recursos en efectivo, valores, derechos de póliza de seguro e incluso también acciones. También es importante que nosotros conozcamos que los fideicomisos pueden tener distintos tipos de beneficios, como por ejemplo una planeación patrimonial, una disposición inmediata de recursos, una confidencialidad, la facilidad de la transición de los bienes, también evitar los juicios sucesorios y facilitar la contratación de un crédito. Los fideicomisos se regulan en nuestro territorio a partir del derecho civil y suelen estar sujetos a requisitos de registro. Esto para que permite un funcionamiento pues mucho más transparente, ¿no? También cuando nosotros hablamos de un fideicomiso en México, repito, es importante que nosotros lo reconozcamos porque existen dos categorías generales de fideicomisos, que son los públicos y que son los privados. Los fideicomisos públicos son aquellos en los que la administración pública de un país, de un estado o de un municipio otorga a un fiduciario la administración de recursos públicos. Ahora bien, cuando hablamos de los tipos de fideicomisos más destacados, por ejemplo, como dijimos, ¿no? Es el fideicomiso inmobiliario, el fideicomiso fuente de pago, el fideicomiso patrimonial, entre otros. Es también vital que nosotros identifiquemos que un fideicomiso se puede extinguir por la realización del fin por el cual fue constituido, por hacerse imposible el fin,
por también hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva, por haberse cumplido con la condición resolutoria, por un convenio escrito entre las partes o por revocación hecha por el fideicomitente. Otro de los temas importantes es el joint venture. Cuando hablamos del joint venture, lo podemos encontrar por sus siglas JV. Este es un acuerdo temporal entre dos o más empresas para poder trabajar en un proyecto o en alguna actividad comercial en específico. Este tipo de asociación, las empresas comparten recursos, comparten también conocimientos y también, ¿por qué no decirlo, verdad? Comparten riesgos, ¿verdad? Para poder mantener una independencia jurídica. Las joint ventures pueden ser una alternativa a las fusiones y adquisiciones tradicionales. Dentro de las ventajas es que comparten los riesgos y los costos. También acceden a nuevos mercados y recursos, aumenta el poder económico y ahorra dinero en publicidad y en marketing. Sin embargo, también pueden tener desventajas, ¿no? Como por ejemplo los conflictos de intereses entre las empresas, las dependencias del socio para toma de decisiones importantes, la adaptación a una cultura pues distinta, ¿no? Al mercado donde tú estás trabajando o incluso a la ideología con la que tú iniciaste con tu empresa, ¿no? Entonces son algunas posibles circunstancias que pueden en un momento traer desventajas, ¿no? Dentro de la empresa. Para que una joint venture sea exitosa, es importante que todas aquellas empresas que decidan estar involucradas tengan un conocimiento profundo del negocio y que sus ejecutivos tengan la capacidad de liderazgo. También es importante definir claramente las intenciones, los aportes, las funciones y las responsabilidades que va a tener cada uno de sus socios. Algunos ejemplos de las joint ventures son, por ejemplo, la colaboración entre Repsol y el Corte Inglés, que incluye la gestión compartida de estaciones de servicios y la política de promociones y ofertas cruzadas. También las colaboraciones entre la BMW y el Brilliant en China, que fue un registro regulado por el Estado para que la BMW pudiera entrar dentro del mercado chino. Otro tema importante es que nosotros identifiquemos la importancia que tiene una empresa. Cuando hablamos de una empresa, es hacer referencia a una organización o a una institución que se dedica a la producción o a la prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia, ¿verdad? Cuando hablamos propiamente de una empresa, para que exista o para que tenga un éxito, se requerirá de objetivos claros y también bien establecidos, además de una misión preestablecida. Por ello, cuando hablamos de una conceptualización mucho más técnica, cuando hablamos de una empresa, es esta unidad socioeconómica en donde se persigue un fin lucrativo. Es importante señalar que dentro de una empresa también debe existir una estructura de la empresa. La estructura de una empresa puede constituir de diferentes formas, existiendo relaciones tanto jerárquicas, que son, por ejemplo, el presidente, vicepresidente, directores, gerentes, etcétera, ¿no? Pero también lineales. Cuando hablamos de lineales es cuando no existen cargos de mayor importancia que los otros, ya que todos los empleados van a gozar de los mismos beneficios y serán instados a cubrir también las mismas obligaciones. Actualmente son muy comunes lo que se conoce las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Estas siglas, como hemos dicho, nos indica que tratan de todas aquellas empresas que, si bien comparten la mayoría las características del resto de las empresas, también tienen fundamentalmente una capacidad de producción, pero también tienen un presupuesto limitado. Entonces, cuando nosotros ya reconocemos la importancia de las empresas, bueno, vemos que se caracterizan por ser una unidad productiva agrupada, por tener también cierta autonomía de decisiones, por estar compuesta por departamentos y divisiones con funciones específicas, por contar con procesos de planificación estratégica y también por buscar satisfacer las necesidades del mercado. Las empresas pueden vender sus productos o también sus servicios a los consumidores finales o a empresas o también a ambos, ¿verdad? Las empresas se van a clasificar también de acuerdo a su tamaño. Encontramos la microempresa, que es menos de 10 trabajadores. Encontramos a la pequeña empresa, que son menos de 49 trabajadores. Encontramos a la mediana empresa, que es hasta 249 trabajadores, y la gran empresa, que es a partir de 250 trabajadores. Las empresas suelen tener áreas funcionales básicas, como por ejemplo dirección, administración, ventas, producción, contabilidad, entre otras, ¿no? Que estas, cada una tiene bien delimitado su campo de acción y también las funciones que van a realizar. Otro tema importante es el comerciante.
Cuando hablamos del comerciante, vemos que es una persona que se dedica al comercio de bienes o de servicios de manera habitual y en nombre propio. También se le llama comerciante al propietario de un establecimiento de comercio. En nuestro país, las personas físicas o las personas morales que hacen del comercio su profesión habitual se le denomina comerciante, pero cualquier persona que realice una operación de comercio, aunque no sea considerado comerciante, queda sujeta a las leyes mercantiles. Dentro de las obligaciones legales de los comerciantes se encuentra que debe inscribirse en el registro público de comercio todos aquellos documentos que deban ser notorios. Debe mantener un sistema de contabilidad y debe conservar la correspondencia relacionada con el giro del comerciante. El comercio está regulado por lo que se otorga al comerciante una serie de derechos, como la utilización de libros contables como un medio de prueba. Cuando hablamos de la rama del derecho que regula a la figura jurídica del comerciante, vemos que se encuentra el derecho mercantil. El derecho mercantil es esta rama del derecho privado que regula las relaciones entre comerciales, perdón, entre el comercio o las relaciones comerciales entre empresas, comerciantes y usuarios. Por tanto, se va a encargar de garantizar que los actos comerciales cumplan con todo aquello que se encuentra debidamente regulado dentro de la ley, así como también de velar por los intereses financieros y comerciales de los participantes. Se indica que el derecho mercantil también tiene características. Por ejemplo, es un derecho privado especial, ya que se centra en la actividad y el empresario. Es progresivo, ya que se utiliza en función de las leyes, de los tratados y de las normas internacionales que van relacionadas al comercio. También es importante para el ejercicio jurídico, ya que establece reglas claras para poder combatir la corrupción y el delito económico. Cuando hablamos también dentro del derecho comercial, también vemos que a la figura jurídica del comerciante se encuentra debidamente regulado dentro de un instrumento jurídico normativo que se le conoce como el Código de Comercio. Y en el Código de Comercio indica que se consideran comerciantes tanto las personas físicas como las personas morales, repito, que hagan de este uso su profesión habitual, ¿verdad? También regula cuáles son los actos de comercio. Los actos de comercio son aquellos actos jurídicos celebrados por personas físicas o por personas morales, comerciantes o no, que produzcan efectos jurídicos que se encuentren debidamente regulados por el derecho mercantil, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros también vemos que otro de los temas importantes es el doing business as, ¿verdad? El doing business se considera o se reconoce por sus siglas DBA y es una expresión en inglés que significa hacer negocios como. Entonces, esto hace referencia a un registro que permite a una empresa o a un particular operar bajo un nombre diferente al legal o al del dueño. Por ejemplo, si una empresa tiene un nombre legal de John Smith Enterprise, pero quiere hacer negocios como Jones Plumbing, necesita solicitar un Doing Business As, ¿verdad? Para poder solicitar un DBA, la empresa debe enviar una solicitud al Palacio de Justicia del Condado, indicando el nombre que quiere usar y verificando que no esté en uso. El DBA es un registro opcional que permite emitir facturas, abrir cuentas bancarias, firmar contratos y también emitir cheques bajo un nombre ficticio. Otro tema importante que también se encuentra señalado dentro de nuestro temario, son las corporaciones extranjeras que hacen negocios en México. Muchas de las empresas extranjeras también tienen o hacen negocio dentro de nuestro país porque obtienen una considerable ventaja o beneficio económico. Por ejemplo, Mercado Libre, ¿verdad? Que es esta plataforma de comercio electrónico argentina que más ha aumentado sus ingresos dentro de nuestro territorio. También H&M, ¿verdad? Que es una cadena sueca de tiendas departamentales que ha crecido mucho dentro de nuestro territorio. También Merck, que es la empresa que se dedica en productos, tecnología y electrónicos para el cuidado de la salud. También la empresa Flex y James Circuit, que es la empresa del sector electrónico, que ha aumentado sus números de empleados en la última década. También IBM, Coca-Cola, Motorola, Walmart, Grupo Index, BBVA Bancomer, Grupo Santander, Procter Gamble, L'Oreal, entre otros, ¿verdad? Que también son empresas que invierten en nuestro país, pero que también les reditúa. Entonces vemos que todas estas empresas extranjeras han ido ganando terreno en cuanto a su actividad económica dentro de nuestro territorio y en la última década el número de empresas extranjeras en el ranking de las 500 empresas más importantes en México aumentó de 219 a 231 campañas, en donde nos indica que las sociedades extranjeras pues también ¿no? van a aportar, pero también van a generar un incremento económico
Y estas sociedades extranjeras son aquellas que están domiciliadas fuera del territorio nacional o que se constituyeron conforme a las leyes mexicanas, ¿verdad? Ahora, otro tema importante que también se encuentra debidamente contemplado dentro de nuestro temario es el derecho contable. Al hablar del derecho contable, vemos que es una ciencia interdisciplinaria que estudia las relaciones entre el derecho y la contabilidad y por tanto se trata de un derecho que ha adquirido relevancia en los últimos años debido a los cambios económicos que requieren una mayor transparencia y eficacia en la información contable. El derecho y la contabilidad están estrechamente relacionados, especialmente en el ámbito del crimen, dando a la contabilidad una herramienta esencial para poder investigar actividades criminales financieras. Otro tema también importante son las tomas de decisiones. Estas tomas de decisiones se indica dentro de una empresa que son los procesos que consisten en evaluar distintas alternativas para elegir la mejor opción y alcanzar los objetivos dentro de la organización. Es un aspecto fundamental para el desarrollo de la empresa, ya que sus consecuencias impactan en su rendimiento, en su estructura y por consiguiente en sus ganancias. Para tomar buenas decisiones se recomienda definir objetivos, recopilar información, analizar las opciones, evaluar los riesgos y beneficios, consultar con profesionales, involucrar al equipo y aprender las decisiones pasadas. Otro tema también trascendental que se encuentra comprendido dentro de nuestro temario son las actas de asamblea. Cuando hablamos de un acta de asamblea, entendemos que es aquel documento que registra los acuerdos, las decisiones, las modificaciones y los resultados de una reunión de una sociedad. Este documento debe comprender el lugar y fecha de la asamblea, la hora de inicio de la asamblea, la hora de término, orden del día, la firma del presidente, secretario, comité de vigilancia y condominios participantes, la lista de asistentes, los acuerdos establecidos, el desarrollo de los puntos presentados en el orden del día y los resultados de las votaciones. Dentro de estas actas de asamblea deben cumplir con los requisitos legales para que sean válidas y efectivas. Por ejemplo, en el caso de las sociedades mercantiles, las actas deben asentarse en un libro de actas y firmarse por el presidente y secretario de asamblea. Estas actas de asamblea son un registro fundamental de una sociedad, ya que documentan las decisiones de los accionistas sobre la organización y también sobre la operación de la entidad. Cuando hablamos de las actas de asambleas, estas pueden ser de dos tipos. Existen las actas de asambleas ordinarias y las extraordinarias. Estas se van a diferenciar por el tipo de decisiones que se toman y los temas que se abordan dentro de las reuniones. Cuando hablamos de las ordinarias, dentro de los temas, se pueden presentar balance de actividades, renovación de autoridades, gestión de asociaciones y dentro de las extraordinarias pueden ser modificación de estatutos, disolución anticipada de la asociación, aumento o reducción del capital social, transformación o fusión o escisión, entre otros. Cuando hablamos de la frecuencia de las actas de asamblea ordinaria, estas se realizan una vez al año, por lo menos en la época fijada dentro de los estatutos. Y cuando hablamos de la frecuencia de las actas de asamblea extraordinaria, se reúne cuando sean convocados por los órganos o las entidades competentes. Los efectos del acta constitutiva en el acta de asamblea ordinaria no modifica el acta constitutiva original, en tanto que las actas de asamblea extraordinaria sí modifica el acta constitutiva original. Otro punto importante también es la actividad financiera del Estado. Cuando hablamos de la actividad financiera del Estado, es la forma en la que el gobierno obtiene, administra y gasta recursos para poder cubrir las necesidades de la población y brindar el bien común. Esta actividad comprende tres etapas, que es la obtención de recursos, la administración de recursos y la aplicación de recursos. Cuando hablamos de la obtención de recursos, es cuando el Estado genera ingresos mediante la explotación de sus bienes, el manejo de las empresas y el establecimiento de contribuciones que los particulares deberán aportar. Cuando hablamos de la administración de recursos, el Estado busca ofrecer y obtener los mejores resultados con los ingresos obtenidos. Y cuando hablamos de la aplicación de los recursos, es cuando el Estado aplica los ingresos, pero ahora para poder satisfacer las necesidades de la población. Por tanto, los ingresos del Estado pueden ser o provenir de dos fuentes, que son los tributarios y los no tributarios. Cuando hablamos de los ingresos tributarios, son aquellos que el Estado obtiene de los ciudadanos, por ejemplo, a través del pago de impuestos, de derechos, de aportaciones de seguridad social, de contribuciones de mejoras, entre otras, ¿no? Otro tema importante también que se encuentra contemplado dentro de nuestro temario es como dijimos, ¿no? La actividad financiera del Estado, que es la forma, ya dijimos, que el gobierno obtiene, administra y gasta los recursos para poder satisfacer las necesidades de la colectividad.
Otro tema importante es el derecho financiero. El derecho financiero es esta rama del derecho público que regula la actividad financiera del Estado y de otros organismos públicos. Su contenido se centra específicamente en la organización de los recursos económicos, la obtención de ingresos, la gestión de los gastos y las relaciones jurídicas que derivan de la aplicación de las normas. El derecho financiero se basa en dos pilares fundamentales, que son los ingresos y que son los gastos públicos. Por ello, la actividad financiera del Estado se integra, como ya dijimos, en tres etapas importantes: contribuciones, recaudación de ingresos y administración de recursos. Otro tema también importante dentro del derecho financiero es que nosotros identifiquemos los principios constitucionales del derecho financiero, que es la proporcionalidad, la equidad, la igualdad, la generalidad, razonabilidad, legalidad y el destino al gasto público. Dentro de nuestra Carta Magna es la principal fuente del derecho fiscal y se encuentra comprendido dentro de la fracción cuarta del artículo 31, que establece que los mexicanos tienen la obligación de contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público. También existen los principios materiales de justicia tributaria. Estos principios materiales de justicia tributaria son el conjunto de principios que se refieren a la distribución de la carga tributaria. Dentro de ellos encontramos a la obligatoriedad, al destino al gasto público, a la proporcionalidad, equidad, legalidad, generalidad, capacidad tributaria, neutralidad tributaria, no confiscatoria de impuestos y la simplicidad y eficiencia tributaria. El principio de justicia tributaria se refiere a que el sistema tributario debe evitar las desigualdades entre los obligados tributarios y que el gravamen sea igual dentro de cada tributo. Los principios constitucionales tributarios son aquellos que están recogidos dentro de nuestra Constitución y que se aplican a todo ordenamiento jurídico, incluyendo, claro está, el ámbito tributario. Por consiguiente, encontramos el principio formal de reserva de ley tributario. Esta es una regla constitucional que establece que la regulación de todo lo relacionado con los tributos debe estar en manos del Poder Legislativo, y esto se aplica tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Este principio tiene como objetivo garantizar que las cargas tributarias no limiten la libertad individual o patrimonial de los ciudadanos. También asegurar la seguridad jurídica de los ciudadanos frente al sistema tributario y, por último, asegurar que las decisiones más relevantes para la comunidad sean adoptadas por los órganos representativos. La reserva de ley se aplica a los tributos, a las exenciones y a los elementos esenciales del hecho impunible, como los plazos de prescripción o la caducidad. La reserva de ley es absoluta cuando toda una materia debe estar regulada por ley. Sin embargo, la administración tributaria puede establecer también reglas de procedimiento y accesorias para garantizar la aplicación de la ley. Bueno, estimados alumnos y alumnas, vemos qué tan importante es que nosotros reconozcamos y comprendamos cada uno de estos elementos dentro del derecho corporativo y financiero, porque son precisamente las bases sobre las cuales vamos a trabajar o se va a operar, y en este sentido evitar también caer en omisiones o en irregularidades. Con ello vamos a dar por culminado nuestra sesión virtual del día de hoy. Recordar que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que me compartan la liga, con mucho gusto se las voy a impactar en plataforma, y si así lo desea, puede usted visualizar el contenido en el momento que le sea posible y con ello continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Únicamente recordar que se tiene hasta el sábado de la próxima semana, que es 21 de diciembre, como fecha límite para que ustedes puedan cargar sus dos ligas de tareas dentro de la plataforma, así como también emitir sus dos comentarios dentro del apartado de foro, y con ello estemos cumpliendo en tiempo y forma con la materia que nos ocupa, ya que caso contrario me será imposible poder recibir actividades a la postre, toda vez que tenemos que cargar el resultado de sus calificaciones en tiempo y forma. Ha sido un placer coincidir, les deseo las mejores festividades decembrinas en unión familiar, y estoy, como siempre, a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.